Claudio Arriagada. Gracias, señor presidente. Saludar en primer lugar a todas las organizaciones que trabajan por los derechos de las minorías sexuales presentes en la sala. Naturaleza humana. El ser humano nace dotado de naturaleza y sujeto de derechos que emanan de la dignidad humana. Las condiciones que la sociedad impone en el desarrollo de un niño tienen que ver con la suerte y la posibilidad que éste tiene, según donde nazca, de tener protección, amor y, en definitiva, poder desarrollarse y desarrollar la vocación de felicidad a la cual todos estamos llamados. En nuestro país no siempre los derechos de los niños se cumplen. La pobreza es un obstáculo para que esto se cumpla. La falta de educación e incultura son un obstáculo para que esto se cumpla. Si se nace pobre, mapuche, negro, homosexual, lesbiana o en situación de discapacidad, la respuesta de la sociedad, el ordenamiento jurídico, el orden social, la estructura material, la hegemonía cultural de siglos, los prejuicios, la desinformación, los miedos atávicos, llevan a vivir en síntesis una cruel discriminación. Sí, discriminación, la que se expresa de distintas formas, que se usan como respuesta a lo que se teme, a lo que se desconfía, a lo que no se entiende, a aceptar lo diferente. Por eso discriminamos. Discriminamos porque no nos gusta la pobreza. Discriminamos porque no nos gusta la incultura. Discriminamos porque no queremos ser parte y convivir con aquellos que tienen un padrón estético o corporal que no se condice con los conceptos de belleza tradicionales del mercado. Discriminamos si alguien es descubierto homosexual o lesbiana. El peso y la fuerza de una cultura milenaria nos impide aceptar lo que, según los creyentes, Dios permitió que naciera un ser humano con una naturaleza distinta. Por ellos, muchos optan por la apariencia. La apariencia es la condición que algunos asumen como el resultado de una sociedad que rechaza, excluye, abomina. La apariencia los acompaña siempre, durante toda su vida. La opción por la apariencia se produce, señor presidente, cuando una sociedad es incapaz de permitir ser auténtico, sin que ello no signifique transgredir normas y alterar valores. La apariencia, señor presidente, es triste. Hace que el ser humano se autoengañe, porque los demás suponen, por el yo sabía, tiene pinta, me lo habían contado o lo pillaron. Por eso algunos se refugian en las iglesias, como sacerdotes o como pastores. Otros se ocultan en una religiosidad extrema. Otros se ocultan en una religiosidad extrema, una realidad interior que los atormenta. Otros como soldados, otros como autoridades de gobierno, otros como parlamentarios. Esa apariencia es más llevadera. Es preferible pasar por esposo, dormir con quien no se desea, que sufrir el escarnio, la humillación, la exclusión y la discriminación que sí viven aquellos que reconocen públicamente su orientación. ¿Alguien podría pretender en esta sala que esto es una opción? ¿Quién podría creer que se puede vivir si se pudiera optar toda la vida con el maltrato? No. Es una naturaleza que supera primero el entendimiento en la etapa de la infancia, luego en lo corporal, lo físico y lo mental cuando se es joven a quien lo posee. ¿En qué momento se impuso en Chile el prejuicio? ¿Cómo se construyó la historia de rechazo? ¿Cómo se construyó el menosprecio y la hostilidad? ¿Cuándo y dónde se asoció la diferencia sexual con la sordidez, el degeneramiento y la depravación, con violaciones? Cuando todos los estudios y análisis científicos de orden criminalístico nos llevan a concluir que estos hechos mayoritariamente son cometidos por varones. Señor presidente,
He hablado de la dolorosa apariencia que impide la autenticidad y no de la hipocresía, porque hablar de la hipocresía es más duro y lo que pretendemos es que nos podamos entender por el bien común, por un Chile más inclusivo. Esta desinformación y cultura prejuiciosa se ha venido enfrentando en el último tiempo a una transformación profunda de la sociedad. Los jóvenes hoy que comparten una experiencia lésbica u homosexual manifiestan su afecto en la calle, en las plazas. Es habitual verlos abrazados, besándose o acariciándose y demostrándonos de hecho su vocación de ser libres, de ser felices, respetando el límite del bien común. Debemos protegerlos. Cuando un padre o una madre de Chile descubre que su hijo o hija tiene una orientación sexual distinta, acójanlos, protéjanlos, respétenlos, en lo posible ámenlos, permítanles formar parte de su familia en condiciones de igualdad a los demás hermanos. La reacción de rechazo y de golpe los lleva al suicidio, al abandono, a la marginalidad. Protéjanlos, no permitan que caigan, al no estar controlados por ustedes los padres, en manos de mafias de explotación sexual, de tráfico de droga. Ayúdenlos a ser respetuosos de sus cuerpos, a ser felices, sanamente. Ayúdenlos a prevenir enfermedades de contagio sexual. Ayúdenlos cuando tienen 14, 15, 16 o 17 años a encontrar un sentido de vivir en libertad, con vocación de ser felices y con respeto a valores. Era inimaginable presenciar estas escenas hace 10 años atrás en Chile. Más aún, 20 años atrás, la consecuencia que habría tenido habría significado una golpiza, sino la muerte. La reveladora carta del hijo de un destacado hombre público nos lleva a concluir que esta realidad cruza todas las clases sociales y condiciones económicas y culturales, y está dentro de todas las instituciones. Estamos aprendiendo qué puede ocurrir que en cualquier momento y en cualquier familia nazca una persona con esta naturaleza. En el entorno más cercano puede ocurrir que las reacciones sean de rechazo, otra de acogida y de respeto. Estamos aprendiendo que es una realidad que se transforma en todos los sentidos. En numerosos países, presidente, las instituciones exclusivas de varones fueron incluyendo primero el maravilloso aporte de la mujer y luego más lentamente incorporando a personas con orientaciones sexuales distintas. Así ocurre en la Fuerza Armada de Estados Unidos, Reino Unido, Israel e incluso en Rusia. ¿Acaso la integración de estas diferencias ha desnaturalizado la esencia de esas instituciones? No, no. Por el contrario, han adecuado su misión a una realidad que el hombre no tiene capacidad de suprimir y no puede seguir desconociendo. Cultura secular. Formamos parte de una cultura secular. Cuando Chile logró la separación de la Iglesia y el Estado, el mundo laico renació. Chile es lugar de habitación y convivencia de religiones distintas, unas más desarrolladas que otras. A la hegemonía de siglos de la Iglesia Católica se fue imponiendo un necesario espacio a la diversidad religiosa, que culmina con la aprobación del reconocimiento institucional a las iglesias protestantes en nuestro país. Luego de una prolongada e histórica marginación, discriminación y negación de derechos que éstas fueron sometidas. Siento un profundo respeto por todas las iglesias, en particular por la iglesia protestante, cuya germinación y aporte pude comprobar siendo alcalde. Espero sinceramente que su desarrollo en la reflexión teológica conduzca a admirarla y respetarla, porque es una iglesia que acoge y no es una iglesia que rechaza. Somos judíos, católicos, agnósticos, musulmanes, ateos, protestantes, mahometanos. Los chilenos profesamos con libertad en nuestro país. Al formar parte de una cultura secular y al haber aprobado en este Parlamento la libertad de expresión y la libertad de profesar toda fe, y reconociendo a las iglesias el derecho a orientar desde su creencia, no se puede creer que todos sus preceptos obliguen a toda la sociedad. Creo, señor presidente, que este Parlamento ha estado asediado por quienes se sienten con el derecho a expresar a toda costa sus argumentos. Lo hacen por lo que consideran su deber, salvar y proteger al mundo y a las personas del abismo, olvidando que el tema de la fe corresponde a la conciencia personal de cada uno y Dios. Y sin embargo, algunos lo hacen de manera más cercana, a mi juicio más cerca de la forma que utilizaría Dios para convencer al ser humano, con más acogida que rechazo, con más comprensión que miedo, con más bondad que condena.
Prefiero aquella forma, que dialoga, reflexiona, serena, respetuosa, no aquella que invade el silencio de los demás y que en los casos más extremos llega a la descalificación, el rechazo, la hostilidad y hasta la agresión. Compórtate de esta manera, cree en lo que te digo, haz ley y vota aquello que yo creo que es correcto. No es la religión que Chile merece. Afirmamos con Voltaire que estoy en absoluto desacuerdo con tus ideas, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarlas. Por ello, señor presidente, hago un llamado a mis colegas para que retomemos el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional que tipifique el delito de incitación al odio racial y religioso, del boletín 7130-07, actualmente en el Senado, y que fuera iniciativa no de ningún sector en particular. La senadora Lili Pérez, el ex senador Mariano Rodríguez Quide, un senador de la UDI, entre otros, son autores de este proyecto, que recoge doctrinas comparadas, como el ejemplo del Código Penal holandés, que en su artículo 137 dice: castiga con prisión y multa al que en público, verbalmente o por escrito o imágenes, incita al odio, a la discriminación contra las personas, a la ejecución de actos violentos contra personas o bienes de personas debido a su raza, a sus creencias, por su orientación hetero u homosexual. O también el Código Penal español, en su artículo 501-1, donde señala que los que provocaren a la discriminación, al odio, a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas y otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, su orientación sexual, enfermedad o minusvalía, será castigado con la pena de prisión de 1 año a 3 años y multa de 6 a 12 meses. El artículo 31 de la Ley 16.333 de libertad de expresión es insuficiente, presidente, en estas materias. Los últimos hechos en nuestro país, lo que vivimos en el frontis del Congreso, así lo demuestran. ¿Cómo comprender? Aprovecho la ocasión de solicitarle, por su intermedio, presidente, a los señores ministros y subsecretarios que pongan en discusión inmediata este proyecto de ley. ¿Cómo comprender y hacer propio los planteamientos de aquellos que de buena fe dicen defender la familia, insistiendo que éste es solamente aquella constituida por un hombre y una mujer? Les pregunto, con respeto, ¿qué hacemos con los hijos de la familia constituida por una madre biológica y con una pareja mujer? ¿Desconocen que existen familias lesbomaternales, que existen familias homoparentales? ¿Cómo enfrentaremos esta realidad? ¿Cómo saldrá este Parlamento democrático al encuentro de que son chilenos, que tenemos que saber responderle para garantizar el bien superior de los niños, los derechos humanos de todos los componentes de esta familia? ¿A qué nos desafía esta realidad? Debemos trabajar, presidente y estimados colegas, de manera muy seria y profunda las modificaciones a la ley de adopción y derechos de filiación para todos los tipos de familias de Chile, sin excepción. A propósito del Sínodo de los Obispos para la Familia realizado el año recién pasado en Roma, el Papa Francisco señaló que los homosexuales tenían dones y atributos que ofrecer, agregando que Dios no le tiene miedo a la novedad. Sin duda el Papa Francisco nos ha venido a enseñar un camino de humildad en medio de una sociedad, de un mundo en que el individualismo impera sin mayores contrapesos y en el atropello también a la dignidad de las personas. ¿Alguien en esta sala se siente con la autoridad moral suficiente para desautorizar las palabras del Papa? Por otra parte, el cura obrero y defensor de los derechos humanos en dictadura, a sus 97 años de edad, en una entrevista le preguntaron por el matrimonio igualitario. Respondió que lo apruebo. El homosexual tiene derecho a amar y compartir su vida con otra persona. Si la naturaleza le pide una relación homosexual, entonces bueno, es lo que le pide la naturaleza y es legítimo, y ahí está Dios. Señor presidente,
En nuestro país, los datos del censo 2012 señalan que 2.072.727 personas heterosexuales han optado por vivir en pareja a través de convivencia de hecho, lo que ha representado un aumento del 10%. El mismo censo señala que optaron por vivir en convivencia con pareja del mismo sexo alrededor de 34.000 personas. Debo decir con aprecio, con particular aprecio y respeto a quienes han reivindicado estos derechos y a quienes tienen la convicción en esta sala de creer y defender el matrimonio igualitario. En lo personal, esa institución que ha evolucionado desde el siglo pasado, desde ser una institución religiosa a una institución civil, desde tener un predominio de sometimiento del hombre sobre la mujer, reconociéndole a esta obediencia y deber de procreación hasta su estado actual. Para mí, señor presidente, el matrimonio es entre un hombre. Para mí, y deber de procreación hasta su estado actual. Para mí, señor presidente, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Para mí no es la herramienta en la cual se ejercen la plenitud de los derechos. No he evolucionado en mi pensamiento conservador, humanista, cristiano hasta ese punto. Estoy disponible para escuchar y aprender. Estoy disponible para escuchar argumentos que nos permitan dictar leyes que hagan de este país un Chile más humano, un Chile más democrático y tolerante. Hoy es un momento histórico para Chile. Hemos puesto fin a más de 2 décadas de sistema binominal y esta tarde vamos a aprobar el Pacto de Unión Civil con el esfuerzo de muchos y muchas que han aportado para construir un país más inclusivo. Hoy votaré favorablemente este proyecto. Presidente, se me viene a la memoria el joven Daniel Zamudio, quien fue brutal y cruelmente asesinado por su condición sexual. Gracias a su caso pudimos legislar una ley que condena y sanciona los hechos de discriminación. Hoy, gracias a miles de personas que lucharon durante años, vamos a legislar un pacto de unión civil para miles de chilenos que han sido excluidos y discriminados por tener una orientación distinta. Voto favorablemente a este proyecto porque tengo la convicción que es una decisión correcta, que regular los derechos patrimoniales y de cuidado personal y regular los derechos de los hijos es un avance significativo en el objetivo de construir un país más inclusivo, que en anhelo de miles de chilenos podemos construir su futuro, con certeza jurídica, junto a las personas que aman, más temprano que tarde, nos darán la razón en cuanto al fortalecimiento de las familias y las relaciones de pareja. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Claudio Arriagada. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada.